Queridos amigos, bienvenidos una vez más para estudiar la Biblia a través de la guía de estudios de la Escuela Sabática. Estamos en una nueva serie, segunda lección, conceptos básicos del pacto. Ese es nuestro tema de hoy y para ello tenemos invitados especiales. Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de Nuevo Tiempo, a través de las redes sociales. Siempre es un gusto poder estar con ustedes en este momento especial. Axiomas, más allá de la evidencia. Nuestro tema de hoy es conceptos básicos del pacto. En la lección anterior habíamos visto la creación, hemos visto la caída, hemos visto el plan que Dios tiene para restaurar al ser humano y una palabra clave es pacto. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del pacto, vamos a hablar también los tipos de pactos que el Señor fue haciendo con su pueblo a través de Noé, Abraham, Moisés y luego un nuevo pacto. Para ello tenemos aquí a dos invitados, dos amigos. Querido Javier, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. Muy agradecido de estar aquí una vez más en Axiomas. Un abrazo para todos los amigos que están siguiendo la transmisión de nuestro programa. Está también con nosotros el pastor Mario Zurita. Querido Mario, bienvenido a este espacio de estudio de la Biblia. Un saludo a nuestra audiencia y luego, por favor, haz una oración para que podamos avanzar con el estudio bíblico. Muchas gracias por la invitación y ser parte de este programa, de este estudio de la Biblia. Ahora, para iniciar, en el lugar donde estemos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de comprenderla. En este momento rogamos tu presencia en medio de nosotros y que el tema que vamos a tocar pueda ser de bendición para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Primeramente hablemos un poquito sobre el significado de pacto. ¿Cuál es el concepto de pacto según la Biblia? Tal vez, Mario, podamos empezar allí. ¿Y qué significado tiene para nosotros ahora hablar de un pacto entre Dios y su criatura y su creación? Es interesante, pero la misma definición de pacto que encontramos en los diccionarios tiene que ver con un acuerdo mutuo que se hace entre dos partes. Y la definición, hablando en un contexto secular normal, tiene que ver con parte y contraparte. El acuerdo que hacen dos personas diferentes de hacer lo mismo y de recibir a cambio también el mismo resultado como consecuencia de un acuerdo. Pero en la connotación bíblica hay una notable diferencia, porque el elemento Dios es importante, es vital dentro de este concepto que es el pacto. Durante estos días o en el estudio de este tema, vamos a encontrar que el pacto en el contexto bíblico tiene que ver primero con una búsqueda de Dios hacia el ser humano, una respuesta importante que el ser humano tiene que hacer, como es la obediencia, y una confirmación que Dios hace en respuesta a esa obediencia en Cristo Jesús. Hay un término, Javier, usado en la Biblia de pacto, se repite varias veces eso, como decía Mario, aunque el origen es un origen, diríamos, habitual de la época, pero se lo toma ahora para un aspecto más religioso. ¿Podemos enfatizar un poquito más ese aspecto? Sí, en realidad la palabra pacto aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, la palabra berit, y repite esos tres aspectos y tres elementos principales, ¿no?, en la relación de Dios. El pacto bíblico va más allá del pacto entre dos seres humanos, incluso dentro de un compromiso legal que haya dentro de las personas, y en primer lugar habla de la confirmación, ¿no?, de las promesas de Dios en su pacto como en un juramento. En segundo lugar habla del compromiso del pacto en obediencia a la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos. Y finalmente, el tercer elemento en el pacto bíblico nos habla acerca del medio para cumplir el compromiso o el verit de Dios, que viene a ser la finalidad de la vida de Cristo, ¿no? Cristo es el medio, el cumplimiento final del pacto que Dios hace a la humanidad,
porque Él es el propósito y es el medio por el cual somos salvos nosotros. Un pacto es un convenio entre dos partes en el que ambos tienen compromisos y también ambos tienen beneficios. Pero en el caso de Dios, Dios es el que pone más y el ser humano es el que recibe más, ¿no? Interesante. Tal vez yendo al ejemplo bíblico, ya Mario, cuando Dios comienza a hacer el primer pacto con la humanidad, ¿cómo sucedió eso? Hay un texto que justamente ilustra lo que usted está diciendo, pastor, que es Génesis 17:2, que dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En la percepción de Dios, el pacto que Él hace con el ser humano es un pacto que Él es el que brinda más, y el que más beneficio recibe naturalmente es el ser humano. El ser humano es quien disfruta más los beneficios de ese acuerdo, de ese convenio. Ahora, ¿cómo fue el pacto con...? Y ahí vamos a ir viendo ahora los ejemplos, cómo los hace específicamente con personas, pero estas personas representan a la humanidad, ¿no? Empieza con Noé. ¿Cómo fue el convenio que Dios hizo con Noé? Bueno, la historia dice que el Señor había tomado acuerdo para poder destruir la tierra, y de entre todas las familias de la humanidad de aquel tiempo, Dios elige a Noé. Génesis capítulo 6, versículo 18 nos habla de ese momento: pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu esposa y las mujeres de tus hijos. Aquí hay un pacto por parte de Dios para poder garantizar la seguridad, para poder cuidar de Noé y su familia a cambio de la obediencia de él, ¿no? Pero no una obediencia forzada, sino una obediencia por amor a Dios, y que finalmente tuvo su cumplimiento histórico, porque perecieron 40 millones de habitantes aproximadamente en aquel tiempo, y Noé y su familia fueron salvos. Dios cumplió su promesa. En ese pacto, Mario, uno podría decir un pacto medio unilateral, porque Dios dice lo que va a pasar, pero al mismo tiempo uno dice era positivo para el ser humano. Es como que alguien me dice, mira, yo voy a hacer esto por ti. Al final, si lo va a hacer todo, mejor si yo no participo allá, ¿no? Pero algo tenía que hacer Noé. ¿Qué era lo que tenía como contraparte Noé en este caso? En este ejemplo hay un elemento que es la respuesta del ser humano, y es la obediencia. Y pienso que uno podría asumir que en este caso el pacto es unilateral, porque Dios busca a Noé, Dios le dice cuál va a ser su accionar, pero tiene que haber una respuesta de Noé, una respuesta de la familia de Noé, y como consecuencia de esa respuesta, una acción que denota obediencia al pie de la letra, con todas las indicaciones que había dejado Dios para Noé. Para hacer el arca, para hacer el arca, para hacer todas las cosas que tenían que hacer para preparar justamente para ese momento, porque después no fue inmediato también, y había también un elemento ahí que fue la confianza que tenían Noé y la familia en esas palabras que Dios había hecho. Imagínense que pasó tiempo, la gente consideraba una locura lo que Noé predicaba en ese momento. Entonces, el elemento fe y obediencia fueron importantes para responder a este pacto al cual Dios los estaba llamando, los estaba buscando. Es increíble solo recordar el relato histórico, ¿no? 120 años teniendo que predicar lo que Dios le había dado, pero el propósito del pacto tenía que ver con salvación. Es verdad que el ser humano tenía que mostrar fe, pero el propósito final era salvar primeramente a Noé, a su familia, pero si hubiesen habido más personas que hubiesen aceptado ese pacto, también podrían haber logrado la salvación. Volvemos al elemento inicial. El pacto el pacto bíblico tiene 3 niveles, podríamos decir: las promesas de Dios, la respuesta del ser humano, y cuando hablamos de Jesucristo hablamos de la liberación, la salvación. En el caso de Noé existía una salvación que era justamente el estar en el arca, obviamente como una pequeña imagen de lo que es más completo en Cristo Jesús, que es la salvación entera, completa. Al final Noé le creyó al Señor, lo invirtió todo, me imagino, porque él confió en el Dios del pacto, en la promesa de Dios, invirtió todo, todo, todo. Y yo creo que la inversión que hizo finalmente Noé
flotó, ¿no?, en beneficios porque él y su familia fueron protegidos, rescatados, como Dios lo había prometido antes. Ahí volvemos al tema de lo que decía Mario, ¿no? La promesa, voy a destruir este mundo, pero tú puedes salvarte. Un Noé actuando, un Noé obedeciendo, y luego la historia bíblica termina diciendo que él y toda su familia fueron salvados del diluvio. El tema del diluvio es otro tema que es también un tema bastante controvertido. En la Biblia nosotros encontramos y creemos que lo que está escrito allí es porque fue inspirado por el Señor. Hay evidencias bíblicas, por supuesto, y evidencias también arqueológicas de la existencia de un diluvio mundial. No es este el tema, pero sí nosotros creemos que el relato bíblico es real. Queridos amigos, estamos en la mitad de nuestro tema. Vamos a una breve pausa y continuamos enseguida analizando también el pacto con otros ejemplos como Abraham, Moisés y el nuevo pacto que Dios promete para sus hijos. Ya retornamos con Axiomas. Conceptos básicos sobre el pacto de Dios con su creación. Hemos analizado un poquito sobre el pacto que Dios hizo con Noé y tenemos dos ejemplos bíblicos más, el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Javier, por favor, háblanos un poquito acerca del pacto con Abraham, cómo es que Dios le habla y qué es lo que le promete, cómo responde Abraham. Voy a leer para nuestros amigos Génesis 12, 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Llama mi atención 3 verbos en tiempo futuro, aquí, pastores. El primero, te mostraré. El segundo de ellos, haré. Y el tercero, te bendeciré. Aquí Dios está hablando en tiempo futuro. Aquí hay una promesa de Dios en el pacto que hace con Abraham, aún antes de que se cumplieran todas aquellas cosas. Dios llama a Abraham para poder hacer de él una gran nación, para poder ser la nación que le sirva. Y el cumplimiento de estas promesas se dan en un tiempo futuro, porque Noé salió de su casa sin saber para dónde iba. Abraham. Abraham. Y otra cosa que podemos resaltar también en este ejemplo es que de la misma forma como Dios habló a Noé para que obedeciera y hubo una respuesta completa de Noé, Abraham también la vivió, porque la invitación es sal de tu casa, sal de tu parentela, ve a una tierra que para Abraham era desconocida, pero ve, yo haré de ti una bendición, estoy haciendo un pacto contigo. Y como respuesta a esa invitación, tuvo también una entrega total de Abraham y por sobre todo una entrega a esa experiencia nueva, llena de fe seguramente, para obedecer a Dios. ¿Cómo se hace evidente la fe en Abraham cuando él obedece? Es verdad, obedece, pero ¿dónde podemos nosotros ver o percibir la fe en Abraham? En el elemento que él desconocía dónde iba. Él no tenía conocimiento, él estaba siendo alejado. En esa cultura el vivir en familia era parte importante, pero ahora él estaba siendo invitado a dejar todo eso, a dejar lo que él conocía e ir a un lugar que desconocía. Y él obedeció porque él confiaba en eso que estaba escuchando, en esa invitación que había recibido. Y Pablo dice eso, ¿no? En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fe significa confiar muchas veces contrario al razonamiento humano o al conocimiento que ellos pueden tener en ese momento de la realidad, pero confiaban en la palabra de Dios. Y la fe es indispensable para poder entrar dentro de la relación pactual con Dios, ¿no? Porque nosotros vemos una recapitulación en la vida de Noé, en la vida de Abraham, y también la veremos en la vida de Moisés al respecto de la fe, ¿no? Estos personajes están allí en el capítulo 11 de Hebreos como héroes de la galería de la fe, porque no basta solamente creer, sino que hay que obrar de acuerdo a aquella fe, hay que obedecer. Hablando de creer y obrar, la lección también enfatiza un poquito en el tema de las obras. ¿Qué papel cumple la obediencia, las obras, el actuar en relación a la salvación, Mario? Bueno, las obras son importantes,
pero no son el motivo por el cual nosotros nos vamos a salvar. Pienso que las obras son el resultado de lo que nosotros creemos, profesamos y amamos. Y el ejemplo más claro que podemos tener es en una misma relación, en un matrimonio. El hecho de amar a una persona con el compromiso que existe en el matrimonio, uno como respuesta hace acciones por esa persona, por esa familia. No es una obligación, pero las acciones son consecuencias del amor que uno siente. Y eso pasa también en la fe. El amar a Dios, el amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hace que nuestras acciones sean consecuencia de ese amor y sea nuestro obrar en sí. Bueno, tenemos un ejemplo más, pero por el tiempo vamos a ir más directamente al nuevo pacto. El otro ejemplo tenía que ver con Moisés. Dios renueva permanentemente el pacto con su pueblo y estos personajes son solamente evidencia de que Dios no dejó al ser humano en ningún momento liberado al azar, sino siempre estuvo rescatándolos, llamándolos, ofreciéndoles. Y en Jeremías capítulo 31 habla de un nuevo pacto. ¿Qué características tiene este nuevo pacto, Javier? ¿Y quiénes están involucrados en este nuevo pacto? Jeremías 31, ahí los versículos 31, 32 hasta el 34 habla de estas características de este nuevo pacto. Vamos a compartir en la lectura Jeremías 31 al 34. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es la primera vez que se revela aquí la palabra nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Y en cierto sentido, aquí está hablando de una renovación, de una renovación en el pacto, ¿no? De un pacto restaurado. Aquel pacto antiguo tenía una función que desgraciadamente, tristemente, el pueblo de Israel no pudo cumplir los requisitos de aquel pacto. Y aquí Dios hace una revelación maravillosa. Pastor, aquí aparece una palabra que necesita y que también aparecía en los otros ejemplos, que es gracia. La palabra gracia, que tiene que ver con algo que proviene de Dios, aunque no lo merezcamos. Y cuando vemos el ejemplo de Noé, cuando vemos el ejemplo de Abraham, del mismo Moisés y ahora, vemos que existe la palabra gracia hacia el ser humano. Porque si vemos el contexto de ese texto, el pueblo estaba volviendo del exilio y el exilio había sido consecuencia de la misma experiencia del pueblo de Israel, del hecho de vivir caprichosamente en su querer, en su sentir, alejado de Dios. Y Dios busca otra vez a Israel, a su pueblo, al pueblo escogido, para renovar su compromiso. Y eso sencillamente tiene que ver con la gracia. Último detallito en esta parte. Escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. ¿Qué puede representar para nosotros esa expresión, Javier? Dios quiere una obediencia que sea por amor. No quiere una obediencia forzada de parte del ser humano, y es el propósito del Señor poder escribir esto en los corazones de cada ser humano, ¿no? Que lo que hagamos nosotros lo hagamos no tanto porque tengamos que hacerlo, sino porque nos nazca, porque sea una respuesta natural de nuestra fe, porque lo conocemos, lo sabemos y es una evidencia de que confiamos en Él, ¿no? Amigos, estamos en la parte final de nuestra lección. Vamos a ir a una breve pausa y vamos ya a las conclusiones del tema. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de este tema, conceptos básicos del pacto. Agradecemos a nuestros amigos, colegas que han venido para participar de este espacio. Querido Javier, un agradecimiento por estar acá y tal vez algunas palabras para concluir. Bueno, el pecado causó separación y división en el ser humano, sin embargo, Dios
siempre toma la iniciativa de buscarnos y se reveló trayéndonos el pacto de la salvación en Cristo Jesús. Aprovechemos que la salvación es gratis, aprovechemos que aún hay gracia, aún hay oportunidad para poder agarrarnos de la mano del Señor. Gracias. Gracias, Mario, también por estar con nosotros en este momento de estudio de la Biblia y también unos segundos para poder dar algunas palabras. Continuando las palabras de Javier, agarrémonos de esa oportunidad, pero seamos obedientes a Dios. Es la oportunidad que Dios nos da y nuestro accionar debe estar embarcado a la obediencia a Él, porque el futuro será mejor si obedecemos lo que Él nos ha dicho. Queridos amigos, queridas amigas que están mirándonos, escuchándonos allí al otro lado de las cámaras, dice el versículo 33, capítulo 31 de Jeremías, la última parte: yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el objetivo de Dios al buscarnos, al llamarnos, al hacer un pacto, renovar su pacto para que un día podamos nosotros estar con Él permanentemente como su pueblo y Él como nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide en esta jornada y que puedas también recibir ese pacto que Dios quiere hacer contigo hoy.